Ya, ¿sí se ve? Sí, doctora. Ya, perfecto. Listo, entonces, el último tema conmigo. Vamos a hacer todo lo que el laboratorio hace para que podamos hacer el diagnóstico de sexo. A ver, es importante saber que a partir de tomar conocimiento de la fisiopatología, hemos podido confirmar pues que la respuesta que se genera a consecuencia de una infección puede ser tan compleja y variable. Va a depender del huésped y va a depender sobre todo de cómo confluyen mecanismos proinflamatorios y antiinflamatorios, ¿no? Que por un lado sabemos que nos ayudan a eliminar la infección y por otro lado tenemos que ver la recuperación de tejidos y la injuria que puede darse en órganos a consecuencia de infecciones secundarias, ¿no? Entonces la respuesta va a depender mucho del patógeno causal, es decir, del bicho que esté atacando, de su carga, su virulencia, de las características genéticas del paciente, el huésped, si es que tiene alguna enfermedad coexistente o alguna condición que lo pueda mostrar vulnerable. A manera de referencia histórica, tenemos que en el 91 se juntan estas dos sociedades, el American College of Chest Physicians y la Sociedad de Cuidado Crítico, y dicen, no, ¿saben qué? Tenemos que homologar y vamos a crear la definición de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS. Y esta es básicamente lo que sucede cuando hay diferentes insultos clínicos severos y que nos va a manifestar el paciente con dos o más de las siguientes evidencias. Básicamente son criterios de evaluación clínica, de evaluación de triaje, que van desde la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pero ajá, comienza a aparecer el laboratorio. ¿Quién? Los leucocitos, de control tan importante con valores mayor a 12.000 o menor de 4.000 o presencia de 10% de bandas. Y miren, pesos miaga. El laboratorio comienza a dar herramientas para comenzar a identificar si mi paciente está en un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica. Asimismo, miren, en esos años, un montón de décadas, establece que es una continuidad, una serie de eventos que van a terminar empeorando y agravando de manera posiblemente letal a mi paciente, ¿no? Todo inicia con el SIRS. Si es que llegamos a hacer la confirmación del cuadro infeccioso desde el punto de vista microbiológico, confirmamos la sepsis. ¿Qué pasa si comienzo a tener hipotensión, comienzo a ver que hay falla de órganos, estoy entrando a un cuadro de sepsis severa? Y si ya finalmente hay una hipotensión que no puedo revertir, mi paciente estaría entrando en shock séptico. Entonces terminan dándose estas cuatro definiciones muy importantes que incluso termina también se agrega el síndrome de disfunción multiorgánica. Y el espíritu de este consenso fue el de proveer una herramienta o criterios diagnósticos que permitieran hacer el diagnóstico de sepsis de manera precoz. Años después, casi una década después, no cambió mucho, llegó el sepsis 2.0. Sin embargo, se incorporaron algunos criterios clínicos súper interesantes. Fue mucho más amplia la lista que se mencionó y se mantuvo la definición de sepsis, sepsis severa, shock séptico. Pero miren, vamos a ver así de manera rapidita qué criterios comenzaron a agregar. Bueno, fiebre, ya teníamos, hiponatremia, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, eso ya estaba. Bueno, alteración del estado mental, edema, manejo de fluidos, aparece la hiperglicemia en ausencia de diabetes. Entonces eso me da idea, ¿no? Sí o sí voy a tener que pedir una glucosa. Muy posiblemente mi paciente, si estoy sospechando que puede haber un cuadro de sepsis. Parámetros inflamatorios, nuevamente mis leucocitos. Los recuentos, la proteína C reactiva comienza a aparecer, reactantes de fase aguda y la procalcitonina. Herramientas súper útiles que miren desde qué año se utiliza. Bueno, en parámetros hemodinámicos, eh, luego tenemos ya parámetros de disfunción orgánica, la hipoxemia, la oliguria, acá el incremento de la creatinina,
función renal, ¿no? Comenzamos a ver cómo comienza a abrirse y comenzamos a valorar desde el laboratorio cómo se va a afectar diferentes órganos. Alteración de pruebas de coagulación, tenemos nuestro INR de la cabeza, trombocitopenia, nuestras plaquetitas, bilirrubina, lactato. Entonces ya comienzan a aparecer muchos marcadores que no van a dejar y no podemos despedir en un paciente en que sospechamos sepsis. Esta definición me gustó mucho y por eso la pongo, porque desde el 2010 comienza a aparecer esta propuesta de una nueva definición donde nos cuenta de que la sepsis pues, es una afección potencialmente mortal que se va a producir cuando la respuesta de nuestro cuerpo a una infección ataca nuestros propios tejidos y órganos. Y no solamente se queda ahí, sino que le agrega una definición molecular, donde moléculas derivadas del huésped y los productos extraños de la infección van a converger sobre mecanismos moleculares que van a producir una activación desequilibrada de la inmunidad innata, una tormenta, ¿no? Inmunológica. Las moléculas extrañas y endógenas van a interactuar con los receptores de reconocimiento de los patógenos expresados sobre o en células del sistema inmune. Entonces se va a activar receptores de reconocimiento que termina en que pues, se liberan estos mediadores que van a conducir a producir los signos y síntomas en la sepsis. Entonces vamos un poquito más allá, ¿no? Más adentro. Y es así, vamos a tener esta alteración a nivel de inmunitario que va a terminar siendo un círculo desvirtuoso con una excesiva inflamación. Tenemos acá los componentes involucrados que va a condicionar alteración a nivel de microvasculatura, a nivel endotelial. Acá comienza a aparecer el papel del endotelio, súper importante, y que me va a terminar dando las manifestaciones clínicas con falla a nivel de múltiples órganos, con afectación del sistema nervioso central, por encefalopatía, a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel de hematológico, y pues tenemos que condicionar la evaluación del patógeno, ¿no? Súper importante. Y acá nos va a ayudar la microbiología y también con cómo vamos a evaluar las condiciones en que está llegando nuestro paciente, ¿no? Podemos evaluar el sistema inmune de nuestro paciente, cómo es que se da, si es que tiene alguna predisposición genética, diferentes marcadores también que desde el laboratorio vamos a poder utilizar. Llegó el sepsis 3 en el 2016 y acá dijeron, eliminamos sepsis grave y nos quedamos y actualizamos lo que es la definición de sepsis y shock séptico. Sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta irregulada del huésped a la infección. Aparecen estos criterios, los SOFA, ¿no? Tan utilizados, donde si encuentro más de dos o más de estos criterios, pues podría estar evaluando, estaría presente ante un cuadro infeccioso, ¿no? Pero sí o sí tiene que estar asociado a la confirmación de un cuadro infeccioso. Entonces acá encima te ayudan, te dicen, vamos a defocalizar. ¿Qué pedimos? Cultivos, siempre, cultivos. Si quiero buscar más de un foco, cultivo de secreción bronquial, de lavado bronquial alveolar para foco respiratorio. Cultivo, un hemocultivo, si es que estoy pensando ya en el cuadro séptico, es decir, el germen diseminado. Y si creo que es de origen urinario, un urocultivo, ¿no? Porque pueden hacer tranquilamente urosepsis severa, potencialmente fatal. Y dentro de los criterios del SOFA, nuevamente, no se escapan los del laboratorio. Tenemos las plaquetas, tenemos la bilirrubina, la creatinina y la presión arterial de oxígeno o el FIO2, ¿no? Que lo tenemos con el A. Entonces, ¿cómo va a llegar nuestro paciente? Nuevamente, con manifestaciones a nivel cardiovascular, la hipotensión, que es un criterio, pero podemos evaluar con la piel moteada, ¿no? Que va a indicar alteración de la microcirculación, lactato. A nivel hepático, las bilirrubinas, las enzimas hepáticas también podemos encontrarlas alteradas. A nivel renal, la creatinina, el nitrógeno ureico, algunos otros marcadores.
A nivel neurológico, pues mi paciente con desorientación. A nivel respiratorio, el AGAM va a ser de suma ayuda. Y a nivel hematológico, pues mi hemograma va a poner en evidencia el recuento plaquetario disminuido de base el caso. Y no olvidar también bajo el riesgo de una coagulación intravascular diseminada, pues pedir algunas pruebas de coagulación. ¿Cómo valoramos ese score? Ya ustedes lo conocen. Tenemos nuevamente las plaquetas, bilirrubinas, la creatinina, básicamente desde el punto de vista del laboratorio. Lo importante de este marcador es que me va a ayudar no solamente a decir, ah, sí, eso es una sepsis, no me va a ayudar con estimación de la mortalidad. Entonces, por eso es sumamente importante porque de eso va a depender, porque también nosotros instalemos la terapéutica mucho más agresiva, seamos un poquito más conservadores. Salió también otra definición, que es el Quick SOFA, que son solamente tres criterios, ¿no? La frecuencia respiratoria, alteración de la conciencia y presión sistólica. Incluso existen aplicativos, ¿no? Donde tú le pones, si tengo esto, mi paciente está en UCI, no, tiene alteración mental, sí, cuánto tiene frecuencia respiratoria 30, cuánto tiene sistólica 90, COR 3, tienes un 23% de riesgo de mal pronóstico, así que muy probable que sea una sepsis. Entonces incluso nos ayuda a poder valorar la posibilidad de riesgo. Este grupo también trabajó la definición de shock sepsis. Es una subcategoría de la sepsis, donde vamos a tener alteraciones circulatorias y del metabolismo celular, que son tan fuertes, tan severas, que pueden aumentar considerablemente el riesgo de mortalidad. Criterios, ¿cuáles son? A ver, bueno, ya haber hecho el diagnóstico de sepsis, pero si a eso le agrego hipotensión mantenida, que requiere utilizar de manera sostenida vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Y laboratorio, un lactato mayor a 18 miligramos de decilitro o mayor a 2 milimolitros. Milimolitro usualmente es la unidad que más se utiliza, ¿no? Y todo esto en ausencia de polen. Este es el algoritmo para utilizar el QuickSOFA, ¿no? Generalmente está el ingreso, luego continuamos hablando ya con el SOFA, valoramos si termina siendo un shock séptico y bueno, la diferencia entre la versión 2, la versión 2 y la versión 3 es que acá desapareció la sepsis severa. Sin embargo, han habido también actualizaciones sobre mi sepsis 3. Nos quedamos con el concepto de que es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped frente a una infección. Sin embargo, acá se han actualizado algunos conceptos. El foco actual ya no es la hiperinflamación, sino esta respuesta inmune bifásica, es decir, la inflamación y mi incompetencia, mi inmunoparálisis coexistente. Vamos a reconocer la importancia de la afectación a nivel del endotelio, la endoteliopatía y la disfunción de la barrera endotelial. ¿Por qué? A consecuencia de la muerte de células endoteliales, el glicocálice está dañado y también esto puede condicionar la presencia de microtrombosis. Se incorpora este concepto de que la sepsis es una emergencia donde cada hora de retraso en el tratamiento antibiótico aumenta la mortalidad en 4 a 7%. Es terrible. El SOFA sigue siendo nuestro estándar de función orgánica y el Quick SOFA solamente es para screening, es decir, el paciente cuando llegó por emergencia, no cuando ya lo pasé a UCI. Nuevamente, más o menos acá tenemos, ya me decía las referencias, que el riesgo, no, acá es en relación al riesgo de muerte, ¿no? Se incrementa cada hora en que yo demoro el tratamiento. Y el 80% de las muertes por sepsis se pudieron haber evitado con un diagnóstico rápido y la instauración de un tratamiento precoz. Diagnóstico rápido. Llamemos al laboratorio.
Algunos conceptos, pues sabemos que la sepsis afecta de manera desproporcionada en los dos extremos de la vida. Tenemos a los niños menores de 5 años y a los adultos mayores. Y en países en desarrollo como el nuestro, tenemos otras patologías incluso que podríamos tomar en consideración y que podrían llevar a nuestros pacientes a desarrollar sepsis, como puede ser la malaria, el dengue, el HIV y la tuberculosis, que tienen un rol relevante. Acá les dejo algunos cuadritos para que puedan revisar, por ejemplo, la mortalidad asociada a pacientes hospitalizados con sepsis de acuerdo a la edad de presentación, sumamente elevada, ¿no? El riesgo de mortalidad en los pacientes adultos mayores. De acuerdo, las hospitalizaciones de acuerdo al patógeno, vemos que en el último tramo de la vida las infecciones bacterianas son las que se llevan eh, el especial porcentaje y en pacientes pediátricos coexisten tanto las virales como las bacterianas. Entonces es súper importante eh, también, por ejemplo, revisar que se identifica un patógeno en aproximadamente el 60-70% de los casos, que es relativamente poquito. Pues, ¿qué hacemos con ese 40-30% a ciegas? Y el porcentaje lo vamos a poder aumentar a medida que tengamos otras herramientas diagnósticas como pueden ser plataformas moleculares, ¿no? ¿Qué es lo convencional? En el caso, por ejemplo, si es que voy a hacer mi diagnóstico de infección, puedo pedir desde mi examen completo de orina, donde voy a valorar, pues, ¿se acuerdan del examen completo de orina? Que me decía que había un cuadro de infección urinaria, era la leucocituria, los nitritos, puede ser esterosa leucocitaria, la presencia de gérmenes, eso básicamente. Podemos trabajar también sí o sí el hemocultivo antes de iniciar el tratamiento. Y existen dentro de las metodologías convencionales algunos medios de cultivo, por ejemplo que es el Cromagar, donde en menor tiempo, pero no tan rápido como una prueba molecular, puedo tener la identificación de la especie. Sin embargo, no voy a tener el antibiograma, entonces como que tampoco nos va a ayudar. Ahí tendríamos que trabajar mucho con el mapa microbiológico del hospital, ¿no? La causa más común es la infección bacteriana, seguida de la infección fúngica, infección viral, pero la incidencia de sepsis viral puede aumentar drásticamente en pandemias, como ya lo hemos experimentado en el temido SARS-CoV. Entonces, desde el laboratorio tenemos un montón de herramientas, ya las hemos ido mencionando, y todas estas nos van a ayudar para valorar a nuestro paciente. Recordamos, más allá de los mecanismos fisiopatológicos de la sepsis, donde van a confluir los mecanismos inflamatorios, trastornos de coagulación, con la disfunción a nivel multiorgánico, el endotelio del que hablábamos y un cuadro de vasodilatación permanente en nuestro paciente, ¿qué biomarcadores puede encontrar para valorar justamente estos espacios? Marcadores inflamatorios, marcadores que me permiten evaluar factores de coagulación o el estado de coagulación de coagulopatías, vasodilatación y alteraciones a nivel de endotelio. Muchos de estos son marcadores que todavía están en investigación, pero seguro van a poder reconocer algunos que sí los utilizamos en el laboratorio de rutina. Y este grupo interesantísimo, que es el que me va a permitir valorar la disfunción orgánica, ¿no? Aquellos que están incluidos en ISOPA, tenemos algunos marcadores nuevos, desde la cistatina C, por ejemplo, el NEGAL, el KIM1, la procalcitonina. Y acá, ¿cómo es que vamos a confluir tanto los marcadores de diagnóstico y los marcadores de pronóstico? Tenemos que acá estos tres marcadores, la proteína C reactiva, la procalcitonina y el STREN1, son de los más prometedores si es que los podemos utilizar de manera conjunta. Vamos a hablar de alguno de ellos, la proteína C reactiva, llamada así por su capacidad de precipitar el polisacárido C, ¿de quién? Del Streptococcus pneumoniae, en presencia de calcio. Y fue la primera proteína de fase aguda descrita, es un marcador muy sensible a inflamación mieloide tisular, sintetizada principalmente a nivel hepático en respuesta de quién? De la interleuquina 6 y la interleuquina 1B. Esta proteína activa el sistema de complemento y estimula la actividad de plaquetas, monocitos y células endoteliales. Convencionalmente pasa indetectable,
y se va a incrementar en procesos infecciosos, inflamatorios, traumáticos y neoplásicos, es decir, poco específica, ¿no? Luego de un estímulo inflamatorio, la concentración de proteína C reactiva aumenta rápidamente en las primeras 4 a 6 horas, alcanzando un pico a los 2 días, que nos va a reflejar básicamente la extensión de la lesión. Pero ¿cuál es la ventaja? Que una vez que el estímulo desaparece, sus niveles disminuyen también rápidamente y en menos de 18 horas de un día, 18 horas, vamos a tener que estos valores van a disminuir. Sin embargo, acá viene la diferencia. Esto es en un cuadro agudo, ¿no? En un cuadro en un crónico, acá vamos a tener que valorar pues, procesos inflamatorios como artritis reumatoidea, tuberculosis, neoplasias. Podemos tener enmascarado elevaciones mucho más persistentes de la proteína C reactiva. Entonces, es un marcador valioso en la identificación rápida de la sepsis, tiene un alto grado de sensibilidad, pero la especificidad, ya hemos mencionado, está restringida. Y acá hay un dato bonus que se ha encontrado con estudiando la velocidad estimada de la proteína C reactiva. Es un nuevo marcador que nos permite que se ha encontrado que es útil para diferenciar infecciones bacterianas de virales. Y se encontró que los valores de esta velocidad estimada fueron significativamente más altos en pacientes con infecciones bacterianas en comparación de aquellos pacientes con infección viral, particularmente cuando los valores de la proteína selectiva están en rangos intermedios y el diagnóstico a menudo es incierto. Entonces me da el dato de que con valores mayores a 4 miligramos litro hora es un fuerte indicador de infección bacteriana, lo que podría asegurar el manejo terapéutico adecuado en enfermedades febriles agudas, ¿no? Entonces, qué interesante que no solamente nos quedemos con esta molécula, sino que tratemos de sacarle el máximo provecho, incluso valorando la velocidad estimada de presentación. Ahora tenemos la procalcitonina, súper útil, sabemos que se ha producido en procesos inflamatorios y está ligada aquí a las endotoxinas bacterianas, a citoquinas inflamatorias, a consecuencia de la elevación del factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, pero tiene esta característica, se va a elevar antes que la proteína C reactiva, es por eso que tiene un valor interesante, ¿no? Se eleva entre las 2 a 4 horas y se eleva selectivamente en procesos inflamatorios asociados a un origen bacteriano. También se ha encontrado que los valores de procalcitonina estaban significativamente elevados en pacientes con sepsis en comparación en pacientes de grupos de control, ¿no? Entonces, si es que se evalúa el valor del área bajo la curva, es significativamente más alto en comparación con aquellos marcadores de infección estándar, por lo que tiene un papel prometedor en la evaluación de un paciente séptico. Tenemos que, si de acuerdo al tiempo de presentación, la, a la cabeza van interleuquina 6, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral, sin embargo, casi estos, solo la interleuquina 6 la podemos usar en el laboratorio de rutina. Aparece la procalcitonina con un marcador interesantísimo y la proteína C reactiva en tercer lugar. La interleuquina 6 es producida por diversos tipos celulares, monocitos, macrófagos, linfocitos, T, fibroblastos, un montón. Y normalmente las concentraciones de interleuquina 6 van entre 1 y 25, pero en la sepsis pueden superar ampliamente el 1 nanogramo. Acá estamos hablando de picogramos, ¿eh? Los principales estímulos para su síntesis y liberación van a ser las infecciones ah, por ciertos microorganismos, particularmente virus, bacterias a partir del contacto con el lipopolisacárido bacteriano y algunas otras citocinas, ¿no? La interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Esta interleuquina 6 es una citocina pluripotencial. ¿Y por qué decimos pluripotencial? Porque tiene actividad tanto proinflamatoria como antiinflamatoria. Es decir, promueve la diferenciación de linfocitos, es decir, la producción de inmunoglobulinas a partir de las células B, se inhibe la secreción de citocinas proinflamatorias
a consecuencia como la del factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 1. Entonces, por este lado, estamos con las acciones antiinflamatorias. E incluso aumenta el cortisol para ayudar a controlar la respuesta inflamatoria. Pero ¿qué pasa? También es la principal estimuladora de la producción de la mayoría de las proteínas de fase aguda. Ya las hemos mencionado. La proteína C reactiva, la ceruloplasmina, toluina, ferritina, algunas proteínas del sistema de complementos necesitan de la interleuquina 6 para activarse, para elevarse. Asimismo, junto con la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, es un regulador importante de la termogénesis corporal. Es decir, actúa también en el papel de los pirógenos endógenos y esto está ampliamente responsable, o sea, es responsable de la presencia de la fiebre. La interleuquina 6 tiene un papel importante también en el caso de las anemias de enfermedades crónicas. A partir de esta molécula de leptina, induce su producción a nivel del hígado, que va de la mano con la inhibición de la absorción intestinal a nivel del duodeno. Y así es como tenemos, pues, sumándole algunos de los marcadores, tenemos la interleuquina 6 a la cabeza, tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína C reactiva, la procalcitonina y el estreno. El estreno es una molécula interesantísima que luego comentaré. El lactato es un metabolito de la glucosa que está producido por tejidos corporales en condiciones de suministro insuficiente de oxígeno. Entonces, ya sabemos, en la sepsis hay cambios microvasculares hemodinámicos que van a afectar la adecuada perfusión y por ende la oxigenación tisular. La deficiencia progresiva de sustratos energéticos va a contribuir a alterar la función de los órganos. Y a mayor número de disfunción, pues peor el pronóstico asociado a la sepsis. La concentración de lactato en sangre convencionalmente va a estar por debajo de 1. Sin embargo, si encuentro valores mayores a 2 milimolitros, básicamente se define un diagnóstico de shock séptico. ¿Qué es lo que se sugiere? Tenemos dos pilares, ¿no? Por ejemplo, si es que queremos valorar la parte hemodinámica, el lactato es súper útil. Y si quiero valorar, por ejemplo, la asociación, marcador asociado a la presencia bacteriana, presencia de infecciones bacterianas, pues tenemos los cultivos y la procalcitonina. Lo que se recomienda es la utilización conjunta de estos biomarcadores, que no solamente van a ser diagnósticos, sino también como de gravedad. Y tenemos a la TESA, la procalcitonina y el lactato, que van a aumentar la especificidad y el rendimiento pronóstico. Y esto lo conocemos como la sinergia de los biomarcadores, es decir, se potencia. Y ello ocurre especialmente en quienes, en aquellos pacientes en donde las manifestaciones clínicas pues, no son tan evidentes, como puede ser el grupo de ancianos, inmunodeprimidos, enfermos renales o pacientes diabéticos. La vacina es otra herramienta, es la forma soluble de la proteína CD14 que va expresada en la membrana de los monocitos y los macrófagos. Se libera a la circulación después de unirse a un lipopolisacárido y se va a activar el TLR4. Y esto va a darse a consecuencia de la unión a microorganismos. Entonces, en presencia de una infección sistémica, las concentraciones rápidamente van a aumentar y van a provocar como cascada la activación de monocitos y macrófagos. Monitorizar de manera consecutiva los valores de presepsina nos ayuda a evaluar la gravedad y la progresión de la sepsis y nos orienta también a tomar decisiones terapéuticas, ¿no? Sobre todo anticipándonos a la posible evaluación de nuestro paciente. Sin embargo, todavía no sigue incluida en las guías. Es un marcador con mucho potencial y que necesita pues, de más investigaciones para que pueda ser incluido en el, con- en el nuevo, en las nuevas guías del sepsis 4.0, ¿no? Les había hablado del STREM, o el receptor desencadenante soluble expresado en células mieloides 1. Es miembro de la familia de los receptores TREM, expresados en las células mieloides, que los monocitos, macrófagos, neutrófilos. ¿Qué pasa? Durante una infección que básicamente, especialmente es bacteriano fúngica,
La activación del TREM1 en la membrana celular va a desencadenar una potente respuesta inflamatoria y al activarse vamos a obtener su forma soluble. Y esta es la que puede medirse en los fluidos corporales, ya sea suero, plasma, orina, spot. Así se ha encontrado, pero todavía requerimos una mayor estandarización de los valores de corte. La proadrenomedulina también es otro marcador interesante y su concentración aumenta en situaciones de estrés celular. Es reconocido un biomarcador, pero también puede ser encontrado en otras enfermedades, potencialmente las cardiovasculares. Y la diferenciación y el plus es en comparación a la procalcitonina. Tiene una capacidad de calidad, tanto en corto tiempo como dentro del mes, como a los 180 días del alta. Entonces, es interesante la capacidad que tiene para predecir mortalidad en comparación a la procalcitonina. No nos olvidemos que para el diagnóstico de sepsis tenemos que apoyarnos en la microbiología, ¿no? Ya hemos mencionado, comenzamos con los hemocultivos que terminan siendo pues, el gold estándar, ¿no? Tenemos resultados que podemos sacarlo lo más rápido en 24 a 72 horas y por lo menos se deben tomar entre 2 a 3 juegos de hemocultivos antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Hemocultivo es la metodología convencional. Sin embargo, ya tenemos algunas otras herramientas para diagnóstico molecular rápido. Tenemos estos paneles sindrómicos como los multiplex que me permiten identificar bacterias, hongos, virus en horas. Tenemos también algunas formas de detectar genes de resistencia. Tenemos, ojo, que no van a reemplazar el hemocultivo, pero te permite ir mejorando, ir ganando tiempo, sobre todo si es que encuentro ya algo positivo para ir aumentando terapéutica. Otra herramienta importante es la de MALDI-TOF. Después de tener un hemocultivo positivo, generalmente, y en algunos sitios seguro, ahora en la visita que van a realizar mañana, pasado y el jueves en ROE, van a ver que tienen MALDI-TOF y van a ver toda una secuencia súper interesante con la que trabajan los cuadros de sepsis y con hemocultivos positivos. Todos los hemocultivos positivos pasan sí o sí al MALDI-TOF, donde se encuentra en menos de 15 minutos eh, el agente patógeno y con esto reducimos un montón el tiempo de diagnóstico. Y también se puede utilizar algo de metagenómica, ¿no? Estudios de secuenciación de nueva generación en aquellos pacientes donde no tenemos un foco claro. Sin embargo, todavía es costosa y lamentablemente todavía está confinada a investigación en algunos centros de referencia. Como conclusión, para ir cerrando, pues tenemos que el laboratorio entonces va a tener un papel fundamental en tres niveles, ¿no? En el diagnóstico precoz, somos, tenemos que darles a ustedes las herramientas para que puedan tener la identificación y un antibiograma completo en el menor corto plazo. Podemos apoyarnos en biomarcadores también y en los parámetros inflamatorios que hemos mencionado. ¿Cómo vamos a evaluar la disfunción orgánica? Apoyémonos también en todo lo que ya nos ha hablado el SOFA, ¿verdad? Desde los valores que me van a permitir evaluar la perfusión, como el lactato, déficit de base, los gases arteriales, afectación a nivel renal, voy a usar la creatinina, algunos nuevos marcadores también por ahí. A nivel hepático, las bilirrubinas, y si es que estoy presentando algún riesgo de coagulopatía por disfunción hepatocelular, también la puedo valorar desde el laboratorio. Eh, Coagulación, pues el consumo de plaquetas, el dímero, miren que no lo hemos mencionado hasta ahorita, pero es súper importante la relación TP y algunos scores para CID. Y la respuesta inflamatoria, pues tenemos la neutrofilia con desvío, con desviación izquierda, neutrofilos tóxicos o la linfopenia asociada a mal pronóstico. Y no nos olvidemos de la procalcitonina, el lactato y algunos biomarcadores emergentes. Les dejo este cuadrito final que va a tratar de resumir pues, la principal utilidad de los marcadores que hemos mencionado y algunos puntos que en la actualidad ya se conocen son los fuertes y por qué es la recomendación de que deberían ser utilizados. Listo, chicos. Ha sido un gusto.